Hola, hola, saludos, bendiciones a todos. Acá una vez más, Pacto de Gracia, felices y contentos de poderles acompañar y llevarle un episodio más de Pacto de Gracia. Así es, bienvenidos todos a este nuevo episodio y esperemos que sea de gran bendición para la vida de ustedes, porque para nosotros pues lo es, porque eso es lo maravilloso de compartir la palabra de Dios, que la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Aprendemos nosotros y también ustedes transforman nuestras vidas a medida que también exponemos la palabra. Y creo que, bueno, en lo particular este tema de estos episodios realmente me conmueve y me apasiona, porque en un momento de mi vida quizás fui víctima de los miedos y de los temores, y a medida que fui comprendiendo que necesitaba ser intencional para poder enfrentar y para poder no solo enfrentar, sino deshacerme de muchos de mis miedos y mis temores, pues cuando entendí esto, mi vida empezó a ser transformada. Por eso es un tema que apasiona, y recordamos el tema de hoy es deshazte del temor, ya no más temor en tu vida, porque realmente Dios quiere que explotes todo tu potencial, todo lo que Él mismo te dio para vivir plenamente y para cumplir un propósito. Y muchas veces ese miedo, esos temores, pues tratan de limitarnos. Así que quédate allí preparado para seguir oyendo acerca de este gran tema de hoy. Sí, estamos tratando de en dos episodios poder, o mejor dicho, un tema en dos episodios, no tan largos, que sean cómodos para ustedes, que puedas sentarte y apartar unos 30 minutos, 32, 35 minutos en familia o donde quiera que estés y puedas recibir lo que Dios trae para nuestras vidas, porque quizás es corto el tiempo, ¿no? Y estamos tratando de hacerlo de la mejor manera y cómodo para todos. Entonces, estamos tratando de tocar dos temas o dos episodios por tema. Y en el episodio anterior, y vamos a culminarlo en este momento, es deshazte del miedo. Hemos hablado que el miedo cautiva, el miedo te limita, el miedo te hace vulnerable a muchas cosas, y el miedo te hace ver un futuro gris, oscuro. El miedo, perdón, no te deja soñar, no te deja ir un poco más allá, sino que te estanca, te inmoviliza. Y eso no es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y es por eso que hoy queremos seguir hablando sobre este tema. Y en la palabra de Dios encontramos las herramientas que Jesús nos da para ser libres, para decirle al miedo y al temor: ya, hasta hoy estás en mi vida. Así es, y creo que se requiere un esfuerzo intencional en dejar de enfocarnos quizás en lo que pensamos o en lo que estamos sintiendo y empezar a enfocarnos en la verdad, en lo particular. Eso a mí me ha ayudado muchísimo en agarrar la palabra, leer la Biblia, recordar las promesas de Dios para nuestras vidas, porque yo en lo particular siento que la Biblia es como una carta de amor de Dios para nosotros, y realmente eso refuerza nuestra fe, refuerza la habilidad para poder vencer estos temores. En momentos en que mi vida, en mi vida en las que he sentido este tipo de limitaciones o este tipo de emociones, inmediatamente voy a la palabra, voy a recordar, y por eso es que sabemos que funciona. A mí me ha funcionado mucho recordar las promesas de Dios, y hoy en este episodio quiero recordar algunas cosas que dice la palabra, porque la palabra de Dios está llena de no temas, de yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios. En Isaías 41:10 dice: así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré,
te sostendré con mi diestra victoriosa. Una de las formas en que nosotros podemos vencer el miedo y el temor es personalizar las promesas. No verlo como que esto fue una promesa que Dios le dio al pueblo de Israel o que Dios le dio a Isaías, sino que las palabras de Dios están escritas y son conocidas para que personalicemos esas promesas para nuestra vida. Y es para el que cree en Él. Si creemos en Él están sus promesas, ¿sí? Por lo cual estoy creyendo en Él. Amor, y algo que quiero decir también, tú dices algo que debemos ser intencional, porque a veces hay muchas personas que piensan que por alguien que ore por mí, como por arte de magia. Pastor, ora por mí para que esto que estoy sintiendo se vaya de mí, para que este miedo que siento, este temor que siento, se vaya de mí. Y fíjate algo, el miedo es una batalla, como dijo alguien, entre tú y tú. O sea, nadie puede luchar esa batalla. ¿Por qué? Porque es tu mente, son tus sentimientos. Yo no puedo, como pastor o como un hermano que tú, yo puedo orar por ti, pero la batalla está en ti, porque tú eres el que va a sentir el miedo. Tú eres el que va a sentir esos pensamientos. Entonces no solamente, es que bueno, refuerces la oración por mí. No. Tienes que ir a la palabra, tienes que perfeccionarte en el amor. Tienes que sentirte sostenido por Él, amado por Él. Claro, porque esas emociones que tenemos normalmente, Gerson, son producto de lo que hemos venido pensando. Y alimentando. Hemos venido pensando, muchas veces también vienen por oír palabras equivocadas, por oír fuentes equivocadas, y entonces eso está generando un resultado en nuestras vidas. Pero cuando nosotros nos vemos responsables ante esta situación de no permitir que esas palabras o esos pensamientos nos controlen, porque sabemos que los pensamientos van a generar, los pensamientos son como semillas, por eso la palabra del Señor dice que nosotros debemos mantener nuestra mente enfocada en las promesas de Dios, en lo bueno de Dios, en todo lo que Él tiene preparado para nosotros, porque nuestros pensamientos van a generar emociones, nuestros pensamientos van a generar comportamiento. Entonces, normalmente queremos cortar con el comportamiento o queremos cortar con la emoción de una vez, o queremos que a través de una oración, aunque el poder de Dios puede hacerlo, claro. Pero si después de la oración tú vas y comienzas nuevamente el mismo ciclo de malos pensamientos, claro, de alimentar esos miedos y esos temores, pues vas a necesitar nuevamente la oración. Entonces vas a estar constantemente dependiendo de un evento o de algo sobrenatural en tu vida, cuando tú debes entender, o nosotros debemos entender, que ese tipo de emociones o ese tipo de conductas, comportamientos, son un resultado de algo que hemos estado haciendo. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, nuestras vidas empiezan a ser transformadas y cambiadas, ¿sí? Porque entonces empezamos a sembrar la semilla correcta y evidentemente vamos a empezar a producir el fruto de Dios. Dice la Biblia que si nos mantenemos en nuestra mentalidad carnal, es decir, pensando solo en lo que vemos, en lo que sentimos, eso vamos a cosechar. Entonces vamos a cosechar muerte, vamos a cosechar corrupción. Y esta muerte y esta corrupción muchas veces habla de cómo nos sentimos, de que nos sentimos atemorizados, insatisfechos, pero la Biblia dice que si mantenemos nuestra mente enfocada en lo espiritual viene de Dios, el amor de Dios, su palabra es lo espiritual, su palabra es la verdad, su palabra son sus promesas. Si mantenemos nuestra mente constantemente concentrada en eso, vamos a cosechar vida y paz. Amén. Que son justamente ese fruto contrario al miedo y al temor. Entonces, por eso nosotros debemos tomar esto con mucha responsabilidad y entender que los demás pueden ayudarnos en algún momento vulnerable de nuestras vidas, pero que más que todo nosotros somos responsables de esa cosecha que estamos produciendo en nuestra vida. Y qué mejor que acercarnos a la palabra, acercarnos a la Biblia y encontrar en esa palabra de Dios el fundamento que nosotros necesitamos para sobrepasar, para vencer, para tener victoria ante cualquier adversidad. Así que el Salmo 56:3, fíjense esto: cuando siento miedo,
pongo en ti mi confianza. Es decir, que nosotros podemos tomar una decisión de que cuando sentimos miedo, inmediatamente podemos cambiar eso y poner nuestra confianza en No Dios. nos quedamos allí. No, mucha gente coqueteando piensa con eso, ¿no? Exacto, mucha gente piensa que eso va, bueno, en algún momento lo voy a superar. No, puedes superarlo hoy. Simplemente no te quedes estancado en el pensamiento del temor, sino que cambia el switch, cambia el interruptor y empieza a confiar en las promesas del Señor. Entonces, cuando sientes miedo, ve a la palabra, recuerda las promesas de Dios para tu vida. Dice Josué 1:9, yo te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Fíjate, que tú tocaste un punto muy importante. En el Salmo que acabas de leer, cambia de una vez, no te quedes, cambia el switch. Y es impresionante, porque el miedo es una táctica también de Satanás, como lo dije en el episodio anterior. Número uno es hacerte ver vulnerable, hacerte ver que estás solo, que Dios no está contigo. Y segundo, busca ahogar la palabra. Cuando tú alimentas el miedo y va creciendo en ti, estás ahogando la palabra de Dios. Por eso el miedo crece, porque no hay palabra. Buscas la palabra. Ahora, ¿qué sucede cuando yo alimento la palabra y la hago crecer? La palabra de Dios, las promesas de Dios van a ahogar el miedo. O sea, se van a sobreponer en el miedo. Pero si yo alimento el miedo, va a ahogar la palabra, va a ahogar la semilla. Entonces hay que revertir, hay que cambiar el switch rápidamente, automáticamente, y ahogar el miedo con la palabra de Dios, lo que Dios dice. El amor, su perfecto amor, echa fuera el temor. Sus promesas, Él está conmigo. Él me sostiene con la diestra de su justicia. Su vara y su callado me infunden aliento. Aunque pase por valle de sombra, Él estará conmigo. Entonces, con esas palabras, con esas promesas, yo voy a ahogar el temor. Ahora, yo decido qué voy a creer, qué voy a alimentar en un momento de temor o de miedo. Sí, es impresionante que me acaba de llegar algo a la mente mientras estás conversando eso, estás hablando eso, y recuerdo cómo los carros del faraón, ¿sí?, sucumbieron, se ahogaron ante este mar que Dios cerró para el pueblo de Israel. Y creo que lo mismo pasa cuando nos sumergimos. Habla de sumergirse, es decir, porque la palabra de Dios es como un mar, es como un río lleno de tanta vida, Y entonces cuando nos sumergimos en ese mar de promesas, en ese mar de nuestra herencia, en ese mar que habla del amor de Dios, entonces los carros del faraón, nuestros enemigos y el temor se hunden allí. Entonces, porque nosotros vivimos de las palabras de Dios. Nuestra relación con Dios es tan importante porque es como el agua para el pez. No, el pez no puede vivir sin el agua. Si sacas al pez del agua, va a morir. Igualmente, un árbol necesita de raíces, de nutrientes, y todos esos nutrientes, cuando el árbol está recibiendo esos nutrientes, pues ese árbol va a tener todo lo que necesita para llevar fruto. De esa misma manera somos nosotros con las promesas y la palabra de Dios. Nuestra vida necesita de las palabras de Dios para poder vencer las situaciones que hay en este mundo. Por eso la palabra del Señor dice que Jesús venció una de las tentaciones del adversario, diciendo que no solo de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda la palabra que sale de la boca de Dios es útil para que los temores de tu vida se vayan. Así que por eso es importante que conozcamos las promesas del Señor. Y hoy queremos recordarte. Dice Filipenses 4, 6, 7, dice, no se inquieten por nada. Y si la Biblia dice que no nos inquietemos por nada, es porque es posible. Nada es nada. Claro, es posible.
sino más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones y denle gracias a Dios, hablen con Dios. Y mira, ¿cuál va a ser el resultado de ir a la presencia de Dios, de conectarnos con la fuente de vida? Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿De qué nos cuida la paz de Dios? Del miedo, O sea, del temor. según Filipenses, o sea, desvíen su atención, o sea, desvíense de la mortificación y De las ocúpense. preocupaciones. O sea, ya esa fuerza y esa energía que vamos a gastar preocupándonos, no, vamos a cambiar de dirección, vamos a ir a las promesas, vamos a sumergirnos en Dios, vamos a orar, vamos a entrar en esa intimidad. Y es allí donde viene esa hermosa promesa que acabas de hablar. Entonces, no nos enfoquemos, no nos concentremos en lo que está causando el miedo o el temor, sino ocupémonos, concentrémonos en lo que puede traer la solución y la libertad a eso que está causando el miedo y el temor. Así es importante. La Biblia, Gerson, está lleno de no temas, sé fuerte, sé valiente, yo estoy contigo, porque Dios sabe que en este mundo es complejo y Claro. que el temor normalmente encuentra fácilmente cabida en el corazón de los seres humanos, porque justamente es compleja, muchas cosas son complejas en este mundo, pero por eso la palabra del Señor dice: no temas, yo estoy contigo, concéntrense en las cosas de Dios y no en las de la tierra, porque si nos concentramos en las cosas de la tierra, el efecto, el resultado va a ser que nos vamos a atemorizar, porque este mundo es muy incierto, pero nosotros tenemos que estar convencidos de que no hay incertidumbres, no hay inseguridad cuando estamos en los brazos de nuestro Dios. Hay promesas para el pasado, hay promesas para el presente, hay Gloria a promesas Dios. para el futuro y no estamos solos. Mira lo que dice Isaías 41:13, porque yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice: no temas, yo te ayudaré. El Salmo 118:6 dice: el Señor está conmigo y no tengo miedo. Es Wow. decir, que Es una convicción. saber que Dios está con nosotros echa fuera el miedo, el temor. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Primera de Pedro 5:7 dice: depositen en Él toda su ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Como acabas de mencionar el Salmo 23:4, aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Entonces, estar firmes, estar convencidos en la fe de que Dios está con nosotros, echa fuera el temor. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida, ¿quién podrá amedrentarme? Fíjate, ahí tocas algo muy importante y caemos en el mismo punto como venimos hablando, la intencionalidad. Echad vuestra ansiedad sobre Él. Es algo que nos corresponde a nosotros individualmente, tomar la decisión de decir: aquí está, no me voy a preocupar más, no voy a tener más miedo por esta situación, o por mi futuro, o por mi presente, o por mi trabajo. Puede ser lo que sea que esté causando el miedo o el temor. Es tiempo de que decidas echar, darle a Él, hacer ese intercambio tan hermoso y decirle: Señor, echo mi ansiedad sobre ti, echo mi temor sobre ti, porque sé que tú cuidas de mí, sé que tú tienes el control, sé que tú me llevas y me sostienes de mi mano derecha, sé que estás conmigo todos los días de mi vida. Y eso, pero tienes que tomar la decisión de ponerlo. No seguir con esa carga, porque mientras más lo cargues, más pesado va a ser, más temor vas a sentir y más miedo vas a sentir. Es tiempo de soltarlo, porque dice la palabra también que hay una herencia para los hijos de Dios, que es la libertad, vivir en la liberación, ¿sí? La liberación es el pan de los hijos. Vivir sin miedo es tu herencia.
vivir sin ese temor. Es tu herencia, es el pan. ¿Sabe lo que es el pan? La palabra se compara con pan. Jesús se comparó con el pan de vida. Y en todas partes del mundo conocemos que el pan es algo vital, diario que se come, ¿no? En la cultura judía, todos los días comen el pan, casi las 3 veces al día no puede faltar. O sea, es algo vital, es algo esencial. Entonces, es algo vital para ti, es vivir en libertad, sin miedo y sin temor. Así es. Una de las cosas que a mí me sorprende más y que precisamente ha tomado mucho campo en la vida del ser humano, porque lo hemos manejado de una manera muy pasiva. Creemos que, ay, pobrecito yo, mira cómo me siento, mira lo que siento. Entonces, bueno, vamos a ayudarlo, pero tenemos que ser muy drásticos con esto, porque si nos acostumbramos a vivir en el miedo y en el temor, pues eso va a afectar nuestro estilo de vida, va a afectar nuestro destino, va a afectar nuestro propósito. Y una de las cosas que a Jesús más le molestaba cuando estaba en la tierra era la falta de fe o el miedo. No teman, yo estoy aquí. Oye, no les he mostrado tantas cosas, no les he demostrado que los amo, que tengo cuidado de ustedes y que el Padre me ha enviado para decirles lo mucho que le importan a Dios, y sin embargo todavía insisten en tener miedo. Igualmente Dios nos está diciendo hoy: no insistas en el miedo, no insistas en el temor, insiste en confiar en mí, en mi palabra, porque realmente esa es la verdad. Mucho más allá de lo que nosotros podamos estar viviendo hoy en día, la palabra de Dios está por encima de cualquier realidad, de cualquier situación. Y ¿sabes qué es lo más maravilloso, Gerson? Que la verdad de Dios es capaz de transformar las realidades. Así ¿sí? es. La realidad nunca va a modificar la verdad, pero la verdad de Dios puede modificar, puede transformar nuestras realidades. A mí me sorprende también en una historia de la palabra de una de las resurrecciones de Cristo a la hija de Jairo. Y lo primero cuando vienen a Jesús y le dicen: no, ya para qué, ya su hija murió. Sin embargo, lo primero que Jesús le dijo a Jairo, imagínate a su papá, lo primero que le dijo: no temas, solo cree. Es decir, que muchas veces hay una batalla entre la duda, entre el temor y la fe, pero él le dijo: no temas. Es decir, puedes tomar la decisión de no temer y creer. Cuando tomas la decisión de creer, el temor se va. Entonces, el temor es incredulidad. Exactamente. Porque el temor es ausencia de fe. Así es. Entonces nosotros tenemos que velar en cuanto a eso. Cuando hay miedo y cuando hay temor, quizás va a sonar un poco duro, ¿no? Pero cuando tienes miedo y caminas en temor, prácticamente le estás diciendo a las circunstancias, o le estás diciendo a Dios: Dios no puede hacer algo. Esto es imposible para Dios. Entonces, el miedo y el temor es decir: Dios no puede. Dios no puede solucionar eso. Wow. Y es una mentira, Sí, una mentira. Dios todo lo puede. Sí es. Dios todo lo transforma, Dios todo lo hace nuevo. Entonces recuerda, cuando caminas en miedo, caminas en incredulidad. Pero cuando caminas en fe, por eso Jesús le dijo: no temas, solo cree. O sea, no te muevas en la incredulidad, no tengas miedo. Yo estoy aquí. Y si yo estoy aquí, el milagro está, la resurrección está y la solución está para tu hija. Y así como estas palabras Jesús se las dijo a este padre que quizás ya estaba listo, desesperanzado, hoy nosotros a través del Pacto de Gracia te decimos: no temas, no tengas miedo, solo cree. Dios está, y si Él está, tu milagro está. Así es. ¿Y cómo deshacernos de la incredulidad? Jesús también dio una técnica, habló sobre el ayuno y la oración. Y el ayuno y la oración lleva como objetivo compenetrarnos con esta palabra. Entonces, el problema es que nosotros pasamos mucho tiempo oyendo cosas que no vienen de Dios, y lo que no viene de Dios también produce un tipo de creencia. ¿Y cuál es esa creencia? Pues el miedo, el temor. El temor, el miedo es creer en cualquier cosa que no es Dios. La fe es creer en lo que es Dios y en lo que Dios también puede hacer. Entonces, ¿cómo echar fuera el temor? ¿Cómo echar fuera la incredulidad que está muy
relacionada con esto, pasando tiempo con la palabra de Dios. Y eso es una de las cosas por las cuales nosotros debemos estar velando. Cuida el tiempo de relación con Dios, porque de eso va a depender que tú tengas la fortaleza para hacer que cuando vengan los pensamientos de duda, cuando vengan los pensamientos de incredulidad, cuando vengan los pensamientos de temor, puedas sacar de ese depósito de fe, de ese depósito de palabra y resistir todas esas mentiras del adversario. Entonces es interesante, mire, quiero leer esto aquí ya casi para ir cerrando. Dice, el miedo y la fe son fuerzas opuestas. El miedo es en realidad la fe al revés. El miedo es creer en algo, o en alguien distinto a Dios. Por lo tanto, el miedo nos somete a Satanás y a su muerte, así como la fe nos hace receptores de todo lo que Dios ofrece. Por eso Jesús le dijo a Jairo, no temas. El miedo de Jairo habría sellado la muerte de su hija, pero su fe abrió la oportunidad Aleluya. para la resurrección de su hija. Así que no hay áreas de desafío en tu vida que Dios no pueda resucitar. Aleluya, qué glorioso. Entonces fíjate, la incredulidad, el miedo y el temor es incredulidad. Incredulidad es falta de fe. O sea, cuando hay miedo en tu vida, cuando hay temor en tu vida, es porque hay ausencia de fe. Ahora, usted me puede decir, pastor, ¿y cómo hago? Señor, dame fe, hermano, ore para que el Señor me dé fe para poder salir de esto. Entonces, fíjate, si el miedo y el temor es ausencia de fe, no todo está perdido. Dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. ¿Quieres aumentar tu fe? ¿Quieres que tu fe vaya creciendo? Porque la Biblia habla que Dios nos dio una pequeña porción de fe a todos, pero esa fe también puede crecer. Esa fe, Jesús dice que el reino de Dios es como esa pequeña semilla de mostaza, pero crece tan grande, y así puede ser tu fe. Tu fe puede ser más grande que cualquier miedo. Tu fe puede ser más grande que cualquier circunstancia que te haya sumergido y atado al miedo o al temor. Pero tienes que ir a la palabra de Dios y decirle, Señor, quiero que mi fe crezca hasta que los miedos de mi vida sean disipados. Recuerda, el miedo y la incredulidad es ausencia de fe, pero la fe puede crecer cuando te sumerges en la palabra de Dios. Vamos, te animo hoy que vayas a la palabra de Dios y que tu fe sea tan grande hasta vencer cualquier miedo que haya en tu vida. Eso es lo que quiere Dios y sí lo podemos lograr. Así es, y la fe que proviene de la palabra de Dios es una fe pura. Es una fe que no está adulterada, no proviene de opiniones humanas, no proviene de filosofías, no proviene de las corrientes de este mundo, porque justamente eso normalmente produce temor. Pero lo que necesitamos para disipar, para que el temor suelte nuestras vidas, es una fe pura. Y la fe pura proviene de las palabras de Dios. Entonces, ¿cuál es la técnica del enemigo? Distraernos con nuestros problemas, sí. Distraernos de la palabra de Dios, como lo hemos dicho y creo que necesitamos reiterarlo, de que al enemigo no le importa si tú estás enfocado en tus problemas o si estás tratando de lidiar con eso de maneras naturales, pero él va a ir en contra de que tú te enfoques en la palabra de Dios. Por eso les instamos a toda nuestra audiencia, a todas las personas que nos oyen, denle oportunidad a la palabra de Dios, que es una semilla pura, sin corrupción, y va a crear en ti un depósito de fe para vencer los obstáculos. Dice en 1 de Juan 4, versículo del 8 al 10, dice lo siguiente: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios nos dio muestras de su amor al enviar al mundo a Jesús, su único Hijo, para que por medio de Él todos nosotros tengamos vida eterna. El verdadero amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo
para que nosotros fuéramos perdonados por medio de su sacrificio. Y el versículo 18 dice, la persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor, no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo, eso trae castigo, pero es porque no ha aprendido a amar. Wow. Ahí queremos cerrar con este hermoso versículo y recalcarlo una vez más. El perfecto amor se lleva el miedo. Dios es amor. Dios quiere ser el rey y el dueño de tu corazón, de tus sentimientos, de tu cuerpo y de toda tu vida, y que no sea el miedo ni el temor, sino que Jesús, que ese perfecto amor, se entrone en todo tu ser y puedas disfrutar de esa vida que solo Él nos da. De verdad agradecido con Dios por un episodio más. De verdad comparte, dale like, dale la campanita para esas nuevas notificaciones. Agradecido con Dios, felices y contentos de haber llegado una vez más hacia ustedes. De verdad nos vemos el próximo episodio, no te lo pierdas porque va a ser de bendición. Dios les bendiga.